simbología de los pueblos, ese es un tema brutal porque pues no hay leyes que protejan eso. Entonces, yo puedo decir mil cosas al respecto, pero no hay nada que proteja la simbología de los pueblos originarios. Entonces, cualquier persona puede bordar, no sé, las flores de tal lugar pero No sabe qué significa, pero ya lo está pero replicando, justo ¿no? es un problema porque tú no estás como nada más bordando una flor, sino estás bordando toda una concepción de un lugar y no se ve así. Pero eso tiene que ver también con que no hay leyes que estén protegiendo. O sea, no puede costar lo mismo porque no tiene ese costo. O sea, ese costo se lo tendría que poner también las personas que habitan en el lugar. Pero tendría que haber como todo un estudio al respecto. ¿Qué tal, amigos? Espero que se encuentren bien. Nosotros somos Nómada de Tierra, yo soy Juan Vera y este proyecto está dedicado a la difusión de arquitectura, arte y cultura. Si les está gustando este canal, por favor comenten, compartan y suscríbanse. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un episodio más de Nómada de Tierra. Hoy nos encontramos con una buena amiga, Melissa Liera León, artista. ¿Qué tal, Melissa? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Gracias por darte el espacio y venir a platicar con nosotros de tus experiencias, tu proyecto, tu vida en Oaxaca. Pero bueno, cuéntanos un poquito antes de tu vida, de dónde eres y qué estabas haciendo antes de venir a Oaxaca. Bueno, primero que nada, muchas gracias por invitarme. Ajá. Y yo soy de Los Mochis, Sinaloa. Antes, pues, bueno, me dedicaba a la arquitectura, o sea, yo estudié arquitectura y trabajé un ratote en arquitectura y en arquitectura de paisaje. Entonces, cuando me vine acá a Oaxaca, estuve trabajando en arquitectura como 1 año, 2 años aproximadamente, pero a la par también estaba haciendo pequeños viajes, o más bien viajes cortos, por diferentes zonas de Oaxaca, porque me interesaba investigar acerca de bordado y tejido desde lo artesanal. Entonces, básicamente estaba como entre haciendo arquitectura y haciendo esto, pero estas investigaciones eran completamente autodidactas. Okay. Y lo combinaba un poco con mi trabajo de arquitecta y con esto otro. Y bueno, eso básicamente era lo que estaba haciendo. ¿O qué estabas haciendo? ¿Qué tipo de proyectos de Sí, arquitectura? pues casi siempre trabajé con despachos pequeños, y trabajaba más como en área de diseño y diseñaba, o sea, desde espacios como una casa habitación, que lo bueno también era que como me metí bastante en arquitectura de paisaje, también me metía en esa parte de los jardines, que era lo que más me gustaba. Y sí, justo poco antes de decidir ya no hacer arquitectura, estuve trabajando mucho más con arquitectura de paisaje y sí lo llevé a obra. ¿Cómo son los proyectos de arquitectura de paisaje? ¿Qué hacías? ¿Cómo? O sea, aquí hacías arquitectura de paisaje. ¿Qué tipo de proyectos eran? Un poquito general. Pues va desde un pequeño jardín que puedes tener en tu casa, o sea, como plantas, grandes, plantas así pequeñas, o sea, lo básico, ¿no? Como a lo mejor, creo que iba mucho desde la estética en las casas, pero eso hasta jardines como parques, claro, que jamás hice ninguno aquí. Pero bueno, en la Ciudad de México sí, ahí sí participaba más como en proyectos grandes de paisaje, pero porque trabajaba en un despacho de paisaje también. Pero esto entonces ya en Oaxaca. Ajá. ¿No? Anteriormente en Los Mochis. En Los Mochis creo que nunca hice arquitectura, o sea, solo lo hice en la Ciudad de México. ¿Y cómo se da la conexión con Oaxaca? O sea, porque empiezas a trabajar en arquitectura, pero ¿cómo llegas? Bueno, pues después de estar un rato en la Ciudad de México,
ya tenía cierta inquietud como por los textiles, o sea, desde hacía ya un par de años tenía como esta inquietud de saber más sobre el textil mexicano. Mucho por mi vida, por mi madre, porque también mi madre tenía su taller en casa, entonces crecí rodeada de telas, de colores, de hilos, de toda esta cuestión textil, entonces tenía mucha incertidumbre y como ganas de explorar eso. Claro. Entonces, después de un lapso, o sea, me tomé un par de meses donde dije, voy a pensar bien qué quiero hacer. Ya no tenía tantas ganas de vivir en la Ciudad de México. Tampoco quería como seguir trabajando en despachos y como en esa vida de estar todo el día en una oficina, claro. Y que tampoco te puedes meter tanto a obra porque las distancias son complejas en ciudades grandes. Entonces tenía ganas también de hacer otras cosas, ¿no? Como de meterme en otros proyectos que a lo mejor no tuvieran tanto que ver con arquitectura, pero que tuvieran que ver con pasiones o intereses personales. Entonces, después mientras estaba en este tiempo, en esta transición de no saber bien hacia dónde me iba a mover, y también que fue como un momento de bajón en mi vida, o sea, como esas pequeñas depresiones que pasan de repente en ciertos momentos. Entonces creo buscando que... qué quieres hacer. Ajá, ¿no? Como no saber qué onda. Y justo ahí decido como... Pues me voy a Oaxaca, o sea, voy a ver qué hay. Por los textiles. Ajá, okay. O sea... Entonces, ¿la arquitectura hasta cierto punto fue como el pretexto que te llevó hacia este lado? Pues no fue la arquitectura, más bien fue el textil. O sea, yo dije, ¿me voy a Chiapas o me voy a Oaxaca? Al final dije, ok, me voy a Oaxaca. Y tenía, pues hay pequeños ahorros y dije, bueno, con eso me lanzo y me pongo a investigar por mi cuenta, me voy a pueblos, o sea, yo no tenía ni idea, la verdad todo esto estaba en mi cabeza construido, no tenía ningún plan de nada, tampoco tenía a alguien aquí como con quien poder llegar o que me pudiera guiar, pero igual eso también está chido, como lanzarte tú a buscarlo y también eso te lleva a otros lugares que pueden ser insospechados. Claro, esa forma también tiene magia, ¿no? Sí, porque total. Las cosas se van dando de una forma mucho natural, más orgánica. Sí, no hay nada que te obligue a algo, o sea, cada día es como algo nuevo, algo distinto y también es muy intuitivo todo, o sea, es como ¿a dónde voy? Aquí. Sí. Y de ahí a acá, o sea, es como todo se fue dando así, entonces... Pues pasé así que como unos 3 meses, yo creo, en esa vida de... ¿Que eso fue más o menos hace cuántos años o en qué año? Creo que eso fue hace como 5 años. Hace 5 años. Ajá. ¿Fue la primera vez que llegaste a Oaxaca? Sí, algo así. O sea que aparte yo venía por un lapso, en mi mente venía por 3 meses. Claro que han pasado 5 años de esos 3 meses. Y ya no me puedo ir. Y ya no sé cómo hacer para irme de aquí. Es que sí, te atrapa. O sea, sí. Y bueno, lo hemos mencionado varias veces, por ejemplo, con este tipo de proyectos chidos, vas encontrando personas también que están haciendo, si no algo similar, como que complementa tu proyecto, tu arte, y te vas haciendo de buenos amigos, y Oaxaca tiene un encanto impresionante. Sí, claro. No, sí, hay muchísimo, o sea, tengo mucho que agradecer a Oaxaca y a la gente que está acá, ¿no? No que sea necesariamente de aquí, porque hay gente de todos lados. Pero bueno, fue así, y más bien la arquitectura entra cuando me quedo sin dinero y digo, tengo que buscar chamba. Estudiar arquitectura. Y ya. Entonces, en ese entonces solamente te dedicabas a visitar las localidades. A visitar pueblos y a ver qué estaban haciendo. ¿Y tenías una idea de lo que querías hacer con esa información que estabas, o con esos saberes que tú estabas como descubriendo? Pues tenía una idea muy vaga, o sea, yo tenía como esta idea también un poco soñadora y romántica de trabajar con artesanos o de colaborar con artesanos,
Pero digo romántica porque, pues, la verdad es que es un poco así, o sea, tampoco, no sé, ya después, o sea, de varios años y de conocer más, también empecé a ver otras cosas que suceden, ¿no? Y cosas que a lo mejor yo no quiero meterme a eso. Claro. ¿Qué Em, cosas? Pues, pues no sé, por ejemplo, como todas estas colaboraciones que se hacen y que en realidad no sé qué tan colaborativo sea, o sea, como temas de plagio, como claro. muchos temas, que digo, no es que hacer una colaboración sea un plagio para nada, ¿no? Pero son temas súper delicados, entonces también Sí. creo que se requiere mucho estudio y yo en ese momento estaba muy ocupada en otras cosas. Entonces también eso me hizo darme cuenta que si quería dedicarme o meterme a eso, tenía que dedicarle todo mi tiempo. O sea, no podía Ujú. dárselo a michas si lo quería hacer bien. Porque si no iba a haber cabos sueltos y después eso de alguna forma podía actuar un poco en mi contra en cuestión de ideales Claro. o de pensamiento crítico. Entonces, eh, pues bueno, al principio fue así, o sea, esa era como mi idea, pero ya sobre la marcha fue cambiando un poco Entonces la al principio cosa. era, estabas colaborando o querías colaborar con ellos. Ajá, esa era mi primera intención. ¿Hacer prendas con tus diseños o...? Pues yo tenía la idea de hacer prendas y de tal vez, o sea, porque la idea era hacer prendas con mi madre, que fuera como una especie Ujú, de pequeño círculo o ujú. pequeña onda con mi madre, diseñarlas entre ella y yo, y después yo trabajar con los artesanos, a lo mejor ciertos diseños de bordado o con tejido, y sí, por ahí va la cosa. Ujú. Claro. Y después decides trabajar en este momento ya en arquitectura para poder seguir haciendo esta parte del trabajo, de conocer las localidades. Pues básicamente porque ya no tenía mucho dinero Ajá. para seguirlo haciendo, esa es la realidad. Y después, porque también con ese dinero podía seguirles pagando a los artesanos, ¿no? Como, porque, bueno, yo cuando trabajaba con ellos era más como una cuestión de lo que íbamos haciendo, yo se los iba pagando, ¿no? O sea, Claro. independientemente de lo que hiciera con eso, o si lo vendía o no, pues bueno, se pagaba en ese momento. Ujú. Entonces, me ayudó mucho también como a poder sostener esos trueques y esa colaboración que yo estaba teniendo con otras personas. Ujú. Em, pero, pues bueno, llegó un punto donde ya no, o sea, ya no estaba tan contenta, ni en uno ni en otro. Ajá, ¿por qué? O sea, Porque en arquitectura, o sea, mm, bueno, me gusta mucho la arquitectura, o sea, no quiero como hablar ujú, mal ni de la arquitectura ni de el mundo de la arquitectura, ujú, pero en mi caso sentía que me estaba faltando algo, o sea, ujú, me faltaba como esta cuestión tal vez más de sensibilidad, ujú. eh, ajá, como había algo al final del día que siempre me hacía falta. Y pues, o sea, era algo que me decía, no es por ahí, o sea, no Claro. es eso. Me gusta y probablemente lo pueda hacer muy de vez en cuando, Ujú. a lo mejor para mí o para alguien muy cercano, pero no para dedicarme el 100%, ¿no? No Claro. para darle todo. Y esa era la cosa, que yo sabía que con arquitectura yo tenía que darle el 100%, o sea, yo no iba Sí. a poder darle un 20 o un 50, o sea, si vas a hacer obra, pues tú lo sabes, tú trabajas en Claro. obra, Ujú. es estar ahí todo el día, todos los días. Y sí es muy lindo, pero si algo te está haciendo falta, entonces pues no está chido, ¿no? Porque estás ahí dando todo el día, toda tu vida y te va a hacer falta algo. Entonces dije, no es por acá. Y bueno, por el lado del textil, también me di cuenta que no estaba haciendo en realidad lo que quería, o sea, porque era muy complejo trabajar con los artesanos bajo ideas mías, porque al final ellos lo que estaban tratando de hacer era lo que ellos conocían.
y pues súper entendible. Entonces, después me di cuenta que si yo quería hacer algo que tuviera que ver con lo que estaba en mi cabeza, en mi pensamiento, tenía que hacerlo yo también. O sea, no porque no lo pudiera hacer nadie más, simplemente si no puedes decirle a alguien más que haga algo o no puedes explicarlo si no lo has hecho tú. Entonces, creo que fue un poco eso. Tendrías que aprender la técnica y después hacerlo tú. Es un proceso un poquito más largo, ¿no? Pues, y no, ni siquiera hablo de técnica, hablo más como de simbología, por ejemplo. Okay. O sea, porque muchas veces ellos hacían lo que ellos conocían, ¿no? Como sus bordados y su simbología, que es hermosa, es preciosa, me encanta y admiro muchísimo el bordado de muchísimos pueblos en Oaxaca, pero eso ya era un plagio. O sea, yo no podía apropiarme o decir que yo estaba haciendo algo con ellos cuando estaban haciendo sus formas y su universo. Entonces, ¿en un diseño tuyo? Ajá. O sea, porque también es complejo ese punto, ¿no? ¿Hasta qué punto es plagio? ¿Hasta qué punto es colaboración? ¿Hasta qué punto es un trabajo colaborativo? Ay, bueno, es un mega rollo ese. Sí, claro. Te lo comento porque tú estás diciendo a partir de ya esto, tú ya es tu concepto, pues al final, ¿no? Que ya no te sientes bien porque estás utilizando su simbología o no sé, su forma de plasmar las cosas. Pues es que al menos en mi caso no era lo que yo estaba buscando. Esa era la cosa. O sea, no era algo que yo estuviera buscando, no era lo que yo quería en realidad. Y al principio, como te digo, no había un plan, no había nada. Lo fui descubriendo sobre la marcha, pero no era que yo lo supiera desde el principio, por ejemplo. O sea, sí, era como algo muy vago. Estaba ahí, pero no sabía bien cómo abordarlo. Entonces, ya que estoy dentro, ahí empiezo a ver todas las problemáticas que existen, ¿no? Y cómo abordarlas. Entonces, también ahí decidí que yo no quería hacer eso. O sea, que yo quería hacer otras cosas. Que tampoco lo tenía tan claro. O sea, todo fue un descubrimiento dentro del mismo camino. Ajá. Pero sí sabía que no quería hacer lo que los artesanos ya hacen, ¿no? O sea, como para qué iba a hacer eso. Porque yo creo que ellos solos lo pueden hacer, ¿no? Y lo han hecho siempre. Entonces, como ser una intermediaria, pues no era algo que estaba buscando. Sí, y en ese punto me gustaría profundizar más tu opinión sobre este tipo de colaboraciones o diseños o... ¿Qué opinas de esto, entonces? Pues yo creo que depende mucho de cómo se maneje la colaboración y cómo se maneje ese trabajo. O sea, qué tan transparentes sean con todo esto, porque aparte ahorita creo que es una locura en lo que sucede como en colaboraciones diseñador, artesano, artista, artesano. Y pienso que pues que se tienen que poner las cartas sobre la mesa, tanto con los artesanos como con el público. Pero también es una cuestión de la persona que está consumiendo. O sea, porque mucho se les deja a los, no sé, por ejemplo, en este caso al diseñador, ¿no? Que es el que vende y es el que da la cara. Pero también tú como consumidor, es tu responsabilidad saber lo que estás comprando. Saber a quién hizo eso, cuánto le pagaron al artesano, ¿no? De qué está hecho. O sea, creo que esa es tu responsabilidad, no es responsabilidad del otro. Sí. Ajá. O sea, yo creo que es mucho de ambos, ¿no? Pero también creo que depende mucho de cómo se muestre ese producto y cómo se muestre a las personas que están detrás, ¿no? O sea, como darle el crédito a la persona que lo hizo con nombre y todo. Y creo que ese es el problema, que no aparecen muchas veces, ¿no? Que está oculto y que queda solamente el nombre del diseñador cuando ahí es un trabajo colaborativo, o sea, es un trabajo en equipo, que muchas veces la mayor parte las hacen los artesanos. Sí. Y pues no se muestra eso.
Eso por un lado. Y por el otro, creo que cuando estás trabajando con simbología de los pueblos, ese es un tema brutal porque pues no hay leyes que protejan eso. Entonces, yo puedo decir mil cosas al respecto, pero no hay nada que proteja la simbología de los pueblos originarios. Entonces, cualquier persona puede bordar, no sé, las flores de tal lugar pero No sabe qué significa, pero ya lo está replicando, pero justo, ¿no? es un problema porque tú no estás como nada más bordando una flor, sino estás bordando toda una concepción de un lugar y no se ve así. Pero eso tiene que ver también con que no hay leyes que estén protegiendo. O sea, no puede costar lo mismo porque no tiene ese costo. O sea, ese costo se lo tendría que poner también las personas que habitan en el lugar. Pero tendría que haber como todo un estudio al respecto. Y Claro. pues no lo hay. O sea, ese problema está presente en México desde hace muchísimo tiempo y sigue estando hoy día. Entonces, pues no sé. Sí es difícil así como lo comentas. Por ejemplo, debe haber conciencia, pero en todos lados, o sea, del que está comprando, para ver de dónde viene, si realmente, es que nunca vas a saber si realmente ese trabajo está siendo bien pagado hacia el artesano, o si es una colaboración, o si nada más alguien replicó algo, porque incluso hace poco alguien decía, ¿no? Una marca internacional famosa toma los diseños de un pueblo, la simbología, las flores, y las replica en, no sé, en China, ¿no? No sé, y ni siquiera ese trabajo se está realizando en el pueblo, ni siquiera como, bueno, además de que ya estás tomando el diseño, ahora, ¿por qué no trabajas con todos los artesanos para darles o trabajar juntos, ¿no? Y bueno, es un tema muy complejo, pero... Sí, no terminaríamos en esta charla. Pero podemos platicar un poquito. Pero bueno, entrando, entonces vas avanzando un poquito en este viaje, vamos, y vas descubriendo lo que te interesa hacer, que es elaborar tus propias prendas, ¿no? Pues, o sea, ahí sí seguía bajo esa idea de que fuera tal vez prenda, entonces lo que empecé a hacer es que empecé a bordarlo yo. Empecé a tomé la aguja, el hilo y empecé a hacerlo yo. Pero eso también fue muy lindo porque fue un descubrimiento de algo que pues es a lo que me dedico ahora. Que me gusta, está padre. Yo he visto las piezas, están... Muchas gracias. bonitas. Pero Ajá. bueno, así fue. O sea, cuando empecé a hacerlo yo dije, es esto. O sea, yo quiero hacer esto. Yo quiero hacer esto, yo quiero dedicarme a esto. Y empecé a hacer pequeñas series de piezas indumentarias. ¿Cómo descubres esa parte? Porque me gustaría saber, después de ese proceso que tienes, llegas ya al punto en donde dices, voy a empezar a hacerlo yo. ¿Y cómo nace ese proyecto o esta parte de tu proyecto? Pues así, o sea, justo a la par digo, ya no quiero hacer arquitectura, o sea, quiero darle el 100% a esto que estoy haciendo. Entonces empiezo a hacer pequeñas colecciones de como series de 10 piezas aprox. Y lo que empiezo a trabajar es como tomar temáticas. Entonces sobre esa temática voy desarrollando la idea que voy a abordar en cada prenda. Y cada prenda también la hago en equipo con mi madre. Entonces ella hace la parte de costura, entre ella y yo las diseñamos y yo trabajo toda la parte del bordado sobre las piezas. Entonces más o menos ahí se va dando esto. Esto lo hago como un par de meses, ni siquiera el año. Y mientras voy avanzando también me voy dando cuenta que me gusta como esta parte de trabajar con bordado, pero como una expresión artística, como una práctica creativa.
que no tiene que ver a lo mejor como solamente con vestir a alguien, sino que tiene que ver con el hecho de estar, o sea, como de hacerlo, una técnica más. Entonces ahí empiezo a investigar sobre las artes y sobre el textil, ¿no? Entonces empiezo a investigar sobre arte textil y me doy cuenta de todo el mundo que existe alrededor de eso y cómo muchísimos artistas trabajan pues con eso, con hilos, con telas, con... Sí. Y bueno, también escribes, o sea, una de las piezas, de las primeras que yo vi, ¿es como un poema o qué plasmas en tus prendas? Pues cuando hice las primeras sí trabajé texto, pero no eran textos míos. Okay. O sea, las primeras que hice con texto tomaba como pequeñas frases o trabajaba con poesía de poetas que me encantan. Y empecé a desarrollar esa idea de texto textil, pero siempre jugando con otros textos. O sea, no me atrevía a jugar con lo que yo habitaba. Eso lo empecé a hacer un poco después. ¿Y ahorita las piezas que estás realizando ya no llevan texto o...? Ahorita, sí. No, sí, sigo trabajando muchísimo. ¿O es una mezcla? Pues, sí, sigo trabajando con texto. O sea, ahorita lo que hago, bueno, ya no es nada más como indumentaria. Y de hecho la indumentaria ya no la trabajo como en esta idea de una prenda, sino ya tiene que ver con toda una investigación y todo un proceso que se ha ido develando poco a poco. Y el texto lo llevo mucho también como a la par de esa investigación, o sea, lo que va saliendo de esa investigación. Depende de la pieza, depende del proceso que esté llevando, y ahí es como va saliendo si es texto, si son pensamientos, si es poesía, si se hace como una mezcla. Sí, quería abordar un poquito sobre este tema de lo que estabas haciendo anteriormente, porque yo sé que ahorita estás estudiando una maestría y como hablar un poquito sobre eso, y me gustaría como entrar de una forma más extensa sobre el proyecto de investigación que tienes. ¿Quieres hablar un poquito sobre eso? Sí, claro. Pues a ver, cuando estoy como en esta parte de las piezas de las series de indumentaria y bordado, y que ahí justo descubro como toda esta parte del arte textil, o sea que ya lo venía conociendo, pero no me había adentrado así de lleno. Lo veía como algo muy lejano, como algo que me gustaba, como estas cosas que aprecias y que admiras, pero que lo ves como algo que probablemente tú no vas a hacer, algo así. Entonces, cuando ya lo empecé a ver más cerca y más próximo, pues digo, voy a hacer, quiero hacer un posgrado, pero desde las artes, y lo quiero hacer con un proyecto desde el textil, ¿no? Desde las artes textiles. Entonces, bueno, sí aplico. ¿Cómo encuentras este posgrado? O sea, Pues... ¿Una recomendación de alguien o...? No, pues nada más dije, lo quiero hacer en San Carlos y en la UNAM. O sea, más bien era mi única opción. Ok. No busqué que cubría lo que andabas buscando, ¿no? Sí, no busqué en otro lugar. Yo quiero estar ahí y solo es eso. O sea, me fui directo a ese lugar y no busqué nada más. Y sí, estaba ahí el posgrado en la FAD, en la Facultad de Artes y Diseño, y había una línea, bueno, hay muchas líneas, entre ellas está investigación en artes visuales, que cubre pues todas las artes visuales. Entonces ahí apliqué con un proyecto que iba desde el hilo. Entonces ahorita lo que estoy trabajando es el hilo como un lenguaje, o sea, cómo funciona el hilo como un lenguaje y cómo desde los hilos también nos vamos vinculando, ¿no? Cómo las prácticas textiles también se van heredando y siguen permaneciendo aquí. Okay. Entonces el proyecto ha ido cambiando mucho porque al principio yo lo presenté como algo que
o sea, que obviamente me interesaba investigar, pero también lo presenté como con cierta distancia. Entonces, conforme ha ido transcurriendo la maestría, se ha ido acercando, o yo me he ido acercando más, y ahora pues más bien estamos como, pues es como, o sea, soy yo, ¿no? Ajá. El mismo proyecto, ¿no? Porque al final tiene mucho que ver con mi vida, con lo que me rodea. Entonces tiene mucho que ver como con las mujeres de mi familia, por ejemplo, con mi madre, cómo desde lo que ella hacía, eso pues lo heredó, o lo heredé más bien, y cómo a lo mejor mi sobrina lo hereda, y cómo mi abuela, o sea, cómo convivimos con todas estas prácticas textiles sin darnos cuenta a lo mejor, o hay personas que son mucho más conscientes. Y también eso mucho, o sea, a mí me interesaba hacerlo así porque, o me interesa, porque en el norte no es tan visto. O sea, en el sur yo siento que tienen una concepción mayor o un acercamiento mayor a todo el textil, pero en el norte no. O sea, en el norte no existe el telar, o sea, nada. No vas a ver gente bordando en algún pueblo, o si lo ves es como extraño, no pasa tanto como acá. Entonces también me interesaba verlo así, como justo desde esta parte de cómo nos conectamos, y a lo mejor no necesariamente desde lo artesanal, ¿no? Porque mi mamá no es que nació, no es originaria de un pueblo, pero de alguna forma está esa práctica textil, ¿no? O sea, porque su abuela se la pasó, o la bisabuela. Entonces, ¿cómo siguen presentes aún en las ciudades, y cómo estamos conviviendo con todo esto, ¿no? Desde lo que elegimos portar, por ejemplo, la vestimenta, y cómo convivimos con esas piezas que nos visten y que a lo mejor están hechas por la abuela o por la tía. Entonces, ¿cómo convives con eso? Y bueno, más o menos estoy haciendo como ahí un juego con el hilo, y desde ese lugar también lo que me interesa mucho es desmenuzarlo, y jugar con el texto, que es lo que te decía, por ejemplo, con la cuestión de los ritmos, ¿no? El ritmo y las prácticas textiles, todas tienen un ritmo, o sea, ya sea el bordado, el hecho de cuando entra la aguja en la tela y la traspasa y otra vez y otra vez. Entonces todo eso tiene un ritmo que va, que sube, baja, va y viene. Lo mismo pasa a lo mejor con el telar, como los ritmos que van manejando. Con la costura pasa lo mismo. Entonces, esos mismos ritmos me gusta pensarlos como en esta poética, y como la poética tiene sus propios ritmos también. Entonces ahí es donde a veces juego con la palabra, como jugando con esta idea de movimiento, de ritmo, y a su vez cómo eso se conecta con el cuerpo, porque todas las prácticas textiles son súper corporales, y aunque a lo mejor solamente utilizamos las manos, aparentemente, está todo el cuerpo en realidad. O sea, no es nada más las manos. Sí, está conectado. Está todo, porque... Y no solo como cuando lo estás haciendo, sino lo que pasa después, ¿no? Como a lo mejor esos dolores que quedan a veces, como en la espalda baja, no sé, en las piernas por tanto tiempo sentada. Entonces se convierten también en prácticas muy corporales, y bueno, eso lo conecto mucho con la cuestión del movimiento, y estoy haciendo ahorita como un juego entre hilo, palabra y movimiento. O sea, que tiene que ver mucho con el cuerpo también. ¿Qué sería el resultado de tu investigación? ¿Es parte de los resultados de tu investigación? Pues más bien creo que tiene que ver con la forma en cómo trabajo. Okay. O sea, la forma en cómo lo estoy desarrollando, que no es nada más como una pieza textil, sino que a lo mejor esa pieza textil después tiene una pieza audiovisual, o después tiene un poema. Entonces, ¿cómo se pueden desglosar? O no desglosar, más bien como una pieza lleva a otra y esa lleva a otra. Ajá.
Sí, era lo que comentabas hace rato, que es un tema multidisciplinario, ¿no? Que tampoco te cierras nada más al textil, porque también haces danza, escribes, no, me encanta hacer como así. O sea, lo pienso también como esta cosa del tejido. Ajá. Como así, como un entramado de todas las prácticas. Y eso está lindo, ¿no? Porque al final creo que ahí es donde aparece lo que hemos hecho. O sea, donde no es nada más me dedico a esto, sino por qué no pueden entrar otras prácticas, o por qué no pueden entrar otras técnicas o otros saberes. Y de ahí nacen cosas interesantes, porque le das apertura a otras, no sé, a otras perspectivas, ¿no? Y también suena interesante esa parte donde dices que al final el textil, el bordado, toda esta parte está conectado, pensamos que nada más con las manos, pero está conectado con la cultura, con la mente, con el corazón, cuerpo, alma, con todo, ¿no? Y además, todo, sí. Y además está padre porque tú ves estas prácticas, ¿no? Estos, ¿cómo se le dicen? Pues los bordados en cada localidad, ¿no? En Oaxaca hay varias localidades, pero también en Chiapas, ¿no? Hay muchas localidades, pero también en otras partes del mundo. Entonces esa conexión que va desde lo simple con el cuerpo de una sola persona, de una cultura, además de eso está conectado con todo el mundo, ¿no? Pues es que las prácticas textiles están conectadas o sea, el textil y los alimentos es lo más antiguo de esta. O sea, antes de cualquier otra cosa nos vestimos. Entonces, o sea, pensar el hilo como eso, como algo tan necesario y que tiene toda una historia y un bagaje que no se ve tanto, no se dice. Al final no se dice, ¿por qué? Porque fue hecho mucho más por mujeres y la historia la escribieron hombres. Entonces, por eso no se ha dicho tanto. Pero si tú investigas un poquito, o sea, te explota la cabeza de todo lo que hay ahí detrás del textil. O sea, cómo fue, cuándo estuvo la primera aguja, cómo fue la primera aguja, cómo se hicieron los primeros... O sea, cómo, por ejemplo, la costura es de lo primero que se hizo porque estaban como dos pieles. O sea, porque cuando se dieron cuenta que una piel no los alcanzaba a cubrir, pues se dieron cuenta que podían unir. Y pues eso es costura, unir una pieza con otra, ahí nace. Y ya después cómo se dan cuenta que a lo mejor desde las fibras de ciertas plantas pueden hacer un tejido. Entonces ahí viene el tejido. La estética. Y ya después viene la estética, que es el bordado. Sí, o sea, porque el tejido sigue siendo como parte de la indumentaria y del vestir. Y ya cuando entra el bordado, ya es como para embellecer. Es como para dar estatus o para... Sí, como para clasificar de alguna forma. Y bueno, es interesantísimo. A mí me encanta. Podría estar hablando aquí horas de eso. Habla. Qué padre. Está padre y se te nota como la pasión. Eso es chido cuando encuentras algo que te gusta y te apasiona, no te das cuenta. Creo que habíamos hablado en algún momento sobre esa parte, ¿no? Como... Creo que antes de que entraras a la maestría estábamos hablando de temas interesantes que no te das cuenta y te avientas un artículo o te avientas un libro o te avientas un video y no te das cuenta. Me estabas platicando, no sé si quieras compartir eso, que es parte de tu trabajo, cómo integras a tu familia, ya lo platicaste un poquito. Pero habían como una historia ahí entre tu mamá, tu abuela, con algunas piezas. ¿Cómo conectas esta parte para, no sé, dejar como un registro de no sé, de las conversaciones, historias, vivencias con ellas? ¿Quieres platicar un poquito? A mí se me hace muy interesante y muy bonito. ¿Cómo transformas esta parte del textil a no sé, una pieza, ¿no? Que es al final... yo siento a lo que un artista quiere, ¿no? Como ves la pieza, y te va a llevar a todas esas emociones o a todas esas experiencias. Bueno, eso está bueno. O sea, que lo veas así.
porque una vez se clava y no sé, digo que está chido, Sí. ¿no? No se tendría por qué explicar una pieza, o sea, yo creo que Claro. también cada uno le resuena distinto. Claro, yo en este sentido lo comento porque como tú lo estás haciendo, tú me lo platicaste, o sea, entiendo esa parte, que al final esa pieza en muchas ocasiones representa mucho para el artista, ¿no? Y obviamente ya la gente que lo ve, pues tiene otro sentido y le inspira otras cosas. Sí, claro. Ujú. Pues, por ejemplo, este semestre pasado trabajé una pieza, fue algo, pues muy random, Ajá. porque fue parte de una clase que llevo dentro de la maestría y era como trabajar una especie de registro. Estábamos trabajando como las ideas de bitácoras, Ujú. entonces lo que teníamos que hacer era trabajar un registro, el registro que tú quisieras, pero que se registrara todos los días, o sea, que fuera algo de cada día, cada día. Entonces yo ahí pensé en hacer un registro de pensamientos escritos con hilo. Y lo que hice fue trabajar en una colaboración donde mi madre hiciera una pieza a mi medida y yo iba a abordar pensamientos escritos con hilo sobre esa pieza, que es una falda, que también elegí que fuera una falda. Al principio era un vestido, o sea, yo quería un vestido. Y bueno, después por otras cuestiones quedamos en que fuera una falda, pero también tenía mucho que ver como con esta idea de la concepción del vestido y la mujer y todo lo que conlleva, ¿no? Ujú. Entonces desde esa parte fue, ok, tiene que ser esto, tiene que ser una falda, tiene que ser un vestido, por todo lo que hay detrás. Y lo que hice fue bordar todos los días un pensamiento distinto que va alrededor de la falda. Entonces también es como esta idea de que está el eje y un poco como el centro y va girando. O sea, pero a la vez eso envuelve. Entonces tiene como ese juego de lo que envuelve, lo que protege, que ya es la falda, pero también esos mismos pensamientos están rodeándolo. Entonces están envolviéndome. Y cada pensamiento giraba alrededor de el vínculo que se ha creado entre mi madre y yo a través de los hilos. En este caso, particularmente a través de la costura. Entonces, fue así y fue una pieza que estuve trabajando desde febrero hasta mayo de este año. Y nada, así fue. O sea, y al final quedó algo como, pues es un mundo de información, Claro. ¿no? Porque cada pensamiento, o sea, revelaba algo, o sea, para Claro. mí, ni siquiera es como para el mundo, simplemente cuando yo la terminé dije, órale, ¿qué es esto, no? Como todo lo que hay aquí que yo ni me había dado cuenta de todo lo que había, desde ese vínculo con el hilo y cómo una relación también se va forjando desde esos lugares. Sí, platicaste también de una parte en donde como el hilo pues es el hilo es, ¿cómo puedo decir? Son como las palabras, ¿no? Que mientras exista esa parte ahí, como que hay este chance de seguir escribiendo. No sé, ¿lo habías relacionado con alguna experiencia de, no sé, con las conversaciones con tu abuela también? ¿Te acuerdas? No. No No recuerdo recuerdo. muy bien cómo le has planteado, pero se me hizo muy interesante cómo cómo lo veías tú, como rollo de hilos, se puede decir, es como toda esta experiencia que tenemos con algunas personas, o al menos yo así lo entendí, ¿no? Bueno, pues es que creo que está tan presente que justo se utiliza Ujú. en expresiones, por ejemplo, perdí el hilo. O sea, Ajá, perder el hilo es perder el hilo de la de la conversación, conversación, pero claro que tiene un un fundamento en un sentido. hilo. O sea, es eso, es como pensar así. O sea, es que es increíble porque hasta que ya lo empiezas a notar, es que te das cuenta que el hilo está presente en todo, Claro. incluso dentro de nuestro vocabulario, ¿no? O sea, Ujú, como el hilo tiene mucho que ver ujú. con eso que se va generando dentro de las palabras y dentro de las conversaciones. Entonces se vuelve como un entramado al final. Ujú.
Y también tiene mucho que ver con esta relación de texto-textil, o sea, porque al final la palabra texto viene de textil. O sea, hay una conexión ahí muy cercana por esta idea del entramado. O sea, de cómo se entrama y se va generando el texto. Y bueno, es... Y ahorita, sí, es un mundo, está padre. Y ahorita, ahora también estás haciendo videos, ¿no? Como piezas relacionado también con textil, pero ahora, no sé. Pues lo vi como también otra forma de llevarlo o de mostrar lo que se está haciendo, no como si fuera una pieza audiovisual que retrata la pieza textil, sino más bien es otra pieza más. O sea, tiene su propio lenguaje al final, ¿no? Una pieza audiovisual es otro lenguaje y tiene su poder y su potencial. Claro. Y le empecé a trabajar con amigas, o sea, empecé a hacer colaboraciones con amigas, también bajo esa idea del vínculo y de cómo compartimos. Entonces empecé a trabajarlo con amigas que tienen más experiencia, porque yo en video no tengo nada de experiencia. Y nada, al final resultaron cosas lindas, porque también te das cuenta de cómo cuando hay otras visiones y otros saberes, también se genera otro conocimiento. Y ellos aprenden de mí y yo aprendo de ellas. Entonces se vuelve como una compartición muy linda, donde dejamos ambas, o todas las que estemos involucradas, o todos, dejamos algo en esa pieza. Entonces, es otra forma también de llevarlo al público o a la gente que lo está apreciando, que a lo mejor, pues yo pienso que cada persona tiene distintas formas de ver, y hay personas a las que a lo mejor les resulta mucho más cómodo o placentero leer algo, verlo, o justo como desde piezas audiovisuales, ¿no? Claro. Escucharlo y verlo. Entonces, pues la verdad han sido juegos más bien. O sea, yo no... Sí lo pienso como algo profesional y algo que me gusta hacerlo bien, y también las personas con las que lo he hecho son súper profesionales y apasionadas por lo que hacen. Pero también me gusta verlo como juego, o sea, me gusta como experimentarlo como juego y no perder como esa cosa de divertirte, claro, ¿no? Que no sea así como algo como duro, sino que sea más como estamos aquí para pasarla bien y ver qué sale. Y bueno, ha salido lindo. Que esa parte se me hace chido, ¿no? Como hemos estado acostumbrados a trabajos convencionales, tal vez, y en el momento que tú lo empiezas o imaginas que puede ser como un juego y te puedes divertir, tal vez separas esta parte de que no puede ser profesional, y al final puede ser un juego y puede ser profesional y tener buenos resultados, ¿no? Sí. Que es, digo, yo también, que es a lo que quiero llegar, o divertirte y hacer las cosas que te gustan, y obviamente que te generen alguna satisfacción, además de personal, emocional y monetario, ¿no? También, a ver, déjame recordar que te quería preguntar, porque lo tenía justo antes de decir esto. Las colaboraciones. Cuando tú haces una colaboración o un trabajo con otras personas, tú llegas y quieres proyectar algo, ¿no? Tienes una idea. Y la otra persona tiene otra conceptualización de esa misma idea. Y si son dos, ya tenemos ahí dos diferentes ideas. ¿Qué pasa con el resultado final? ¿Te satisface, o tú quieres plantear lo que tú quieres como mostrar, y le sugieres a esa persona que vayan solamente en una dirección? ¿O cómo se genera esto? ¿Quedas satisfecha, o cómo haces este tipo de trabajos? Bueno, tampoco lo he hecho así muchísimo. De hecho, se podría decir que voy empezando. Pero pues lo que he tratado de hacer es contar todo lo que hay detrás. O sea, como, mira, tengo esta idea y un poco el por qué,
o qué hay detrás, si lo imagino así, lo imagino así, ya sea como con bocetos, si tengo texto, les leo el texto o les muestro imágenes que hay alrededor. Entonces ya como dando contexto, la otra persona primero siento que cacha esa idea, pero también al momento de yo compartir y de abrirme, también me quedo abierta a recibir lo que tenga para dar, ¿no? Porque hay a veces o sea, me ha pasado que cuando estamos como clavadas en lo que hay, en la idea, se te pasan ciertas cosas, o hay cosas que no ves, o sea, hay cosas que pasan desapercibidas, pero cuando tú lo compartes, se abre la posibilidad de algo más. O sea, porque la otra persona no va a ver lo mismo que tú ves, ni va a analizar como tú lo haces, ni tiene la misma experiencia que tú tienes. Entonces, justo ahí es donde se abre la puerta a que entre lo que la otra persona piensa y bueno, ya de ahí se genera un diálogo. Creo que lo importante para mí es eso, como el diálogo, como estarlo hablando siempre. Y también es un poco desprenderse del ego, creo, que a veces cuesta, como esta cosa de decir, lo hacemos así, ¿no? No lo hacemos como a mi manera, pero es complejo, ¿no? No es, o sea, suena como fácil, pero a veces sí cuesta, porque estamos como clavadas de, no, pero es que yo lo quiero así, como... ajá. Pero creo que eso me ha ayudado, como soltar un poquito y dar chance, ¿no? A ver qué. Y pues siempre me ha gustado el resultado. O sea, han sido resultados súper buenos y pues nada, solo al final es como pues más agradecimiento que otra cosa. Sí, y es padre como soltarlo y dejar que otras opiniones o perspectivas muestren algo que nosotros tal vez estamos olvidando porque tenemos nada más una dirección o solamente lo estamos observando desde nuestro ser, ¿no? Y bueno, no sé si se me está pasando algo porque ¿quieres agregar algo más a este punto? Porque me gustaría pasar a otros temitas para ir cerrando. No. Del proyecto. Bueno, ahorita damos también tus redes para que chequen los videos, las piezas que estás haciendo, que tienes. Y bueno, no sé, como algo general, me gustaría saber qué opinas de Oaxaca. Así como, si te digo Oaxaca, ¿qué se te viene a la mente? Mezcal. ¿Que no tenemos? Café, mezcal, salud. Sí, café también. ¿Qué se me viene? Pues riqueza, creo que es lo que se me viene, como riqueza en muchos sentidos. Sí, sí. Riqueza, conocimiento, fiesta. Fiesta. Sí, o sea, creo que se me vienen cosas lindas en general. ¿Cómo ha sido tu experiencia en general aquí viviendo? Bien, sí. ¿Te ha tratado muy bien? Sí, súper. O sea, yo estoy muy agradecida con Oaxaca y con la gente que he conocido acá. Ajá. Sí, súper. Qué padre. Me encanta. Y bueno, cerrando un poquito ya con el tema, con los temas, me gustaría saber ¿cómo podrías animar a alguien o compartir tu experiencia para hacer este proceso, animarse a hacer algo que les gusta, porque lo comentabas hace rato, igual y no te gusta al 100% lo que estás haciendo y quieres hacer otras cosas que te apasionan, ¿cuáles serían los 3 tips que le podrías? 1, 2, 3, 10, tenemos tiempo. Pues yo creo que el primero sería despojarse del miedo, o sea, como no pensar tanto en qué va a pasar, o sea, como no pensar tanto en aferrarse al miedo de que no funcione, porque al final, si no funciona, pues regresas a donde estabas, claro. O sea, no pasa nada. Entonces creo que ese es el primer factor, el miedo. Y el segundo diría que lo hagas, o sea, que no puedes pensar en cómo va a ser algo si no lo haces.
y ya. O sea, creo que son esos dos, nada más como hazlo y ya. Sí. Y sobre la marcha lo vas a ir viendo y no vas a ser ni el primero ni el único. Sí. O sea, yo creo que siempre va a haber gente que va a estar haciendo cosas, que va a brincar de una profesión a otra, de una actividad a otra, puede ser a los 20, a los 30, a los 40, a los 80, cuando sea, pero yo creo que si vas a hacer algo, hay que hacerlo con todo, o sea, como con toda la pasión, con todo el gusto, porque si lo haces al 70, ¿qué caso tiene? O sea, porque va a haber algo que puedas hacer con todo. Entonces, pues es eso, yo pienso que al final lo que se hace desde el amor y desde la pasión es lo que te va a hacer más feliz. Y ya, después vendrán también las formas en cómo se va a generar, ¿no? Porque también creo que eso da mucho miedo, como el dinero. Sí. Como cómo voy a dejar mi trabajo y esa seguridad. Pero yo creo que cuando estás haciendo algo con pasión y con entrega, eventualmente va a venir lo otro. O sea, eventualmente va a venir el dinero y eventualmente vas a ver la forma en cómo se va a generar algo. Entonces, pues es eso, como lánzate, hazlo. Sí, me faltó un poquito hace rato y que va conectado con esto. ¿Tú cómo te inspiras? O sea, bueno, en este caso, pues ya llevas un proceso largo de algunos años, pero en tus trabajos o cuando tú te avientas a hacer estas cosas, lo que estamos comentando, animar a la gente, ¿de dónde obtienes esta inspiración? Pues creo que de muchos lugares, o sea, bueno, empezando con artistas que me fascinan, que no necesariamente son artistas textiles, artistas de todo tipo, fotógrafos, pintores, bailarinas, escultoras, o sea, de todo. Eso por un lado, como muchísimos artistas que están ahí siempre y que son parte como de mi imaginario y de lo que, como de esos lugares a donde me gustaría llegar en algún momento. Pero también por otro lado creo que está mis pasiones, o sea, como mis hobbies, por ejemplo, la danza, ¿no? O sea, como justo también desde la danza he encontrado muchísimas posibilidades y lo mismo que se genera con el cuerpo y lo mismo que se muestra, pero que no se ve y que se ve a través de movimiento, creo que es eso mismo lo que se puede generar desde otras técnicas. Entonces, como que está esta parte de la danza o está la poesía, tanto la que leo como lo que me inspira, o sea, lo que leo, lo que habito y lo que saco, ¿no? Entonces, es otra parte, el paisaje, o sea, al final se convierte como en toda una mezcla de la misma experiencia que yo he tenido de vida, o sea, como por ejemplo la arquitectura, el paisaje, no sé, pensar a lo mejor en mi familia o en los lugares que me gustan. Claro. Sí, creo que todo, al final Eso puede todo. ser todo. O sea, la inspiración yo pienso que la puedes encontrar hasta en la taza de café que te estás tomando en la mañana. Sí, yo despierto pensando en la taza de café. Estoy pensando ya en la segunda antes de prepararme la primera. Si les está gustando el proyecto, por favor compartan, dejen sus comentarios y suscríbanse al canal. Hasta pronto. ¿Quieres compartir algún proyecto que tengas ahí? ¿Cuál es tu proyecto futuro? ¿Tienes algo en mente ahorita o...? Ay, no, pues más bien mi meta futura es terminar la maestría y... Pero ya te falta poco, ¿no? Pues no, un año, todavía un ratillo. Un ratito. No, proyectos futuros no, o sea, ahorita yo estoy como más clavada en eso, no pienso tanto como en qué voy a hacer en el futuro. O sea, hay muchos temas que me interesan, pero así un proyecto como tal no lo tengo ahora. Muy bien. Pues, no sé, ¿quieres compartirnos tus redes sociales para que te busquen en Instagram, Facebook? Pues solo tengo Instagram. ¿Sí? ¿YouTube? ¿No? Bueno. Solo Instagram. ¿Cómo te encuentran? Estoy como devenir.en_hilos. Ajá,
venir. O buscan Melissa Liera y ya. Liera y aparece. Ujú. Si alguien quiere como estar en contacto contigo, saber más sobre tu proyecto, ahí que te manden mensajes. Claro, sí, lo ¿No? que sea. Tomar un café. Si o algo. quieren, sí, estoy abierta a cualquier Eso. cosa. Melissa, muchas gracias por tu tiempo y gracias por compartirnos tu experiencia y fue agradable platicar contigo. Muchas gracias a ti, a Osmar y a todos. A todos. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos. Esto es Nómada de Tierra. Espero que les esté gustando. Nos pueden encontrar en Facebook, Instagram. Si les está gustando el proyecto, compartan, denle me gusta y suscríbanse al canal. ¿No? Hasta la próxima. Gracias.